Ya tenemos a mi querido Manuelito, Edwin y mi querida Steph listos para opinar sobre este tema de la Guardia Nacional, un nuevo plan para que siempre sí quede bajo las Fuerzas Armadas. Y yo tengo que saber qué opinan. Empiezo por las damas. Mi querida Steph, buenas noches. ¿Qué opinas de esto? Buenas noches, Meme, ¿cómo están? Buenas noches a tu audiencia y buenas noches a Manuel y aquí a Edwin. Pues sin duda este nuevo plan del presidente Andrés Manuel de volver a poner en la mesa esta reforma, este plan de reforma en donde va y se piensa agregar la Guardia Nacional a la Sedena, que evidentemente pasó en su momento. Lo vimos a finales del año pasado, que fue todo un relajo, principios de este año, que fue todo un relajo con lo que se gestó. Sabíamos que iba a llegar a la Suprema Corte de Justicia y que la posibilidad, y lo sabía el presidente Andrés Manuel, de que pues lo vetara, lo mandara, lo negara a la Suprema Corte de Justicia, era pues evidente, y sobre todo ante la llegada de Piña, que es abiertamente opositora del presidente Andrés Manuel y de todo lo que huela a la 4T. Fueron 8 votos contra 3 y bueno, pues se vetó totalmente, pero ahora es esta respuesta que da el presidente Andrés Manuel el día de hoy en la mañanera, es decir, está bien, voy a acatar lo que se tenga que acatar y da y lo lee tal cual lo que va a acatar y cómo lo va a hacer para no incumplir. Sin embargo, dice, el 1 de septiembre, una vez que ya se hayan renovado el Congreso Federal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y que ya tengamos la mayoría por parte de la 4T, evidentemente lo voy a volver a poner en la mesa y esperemos que se vote a favor de esta reforma para que la nueva presidenta o presidente que entren de la cuarta transformación, pues pueda ya abiertamente tener este Guardia Nacional en la Sedena. A mí me causa una clase como de extrañeza extrañeza no, me causa risa por parte de la oposición que digan que pues están militarizando al país cuando ellos lo militarizaron desde el sexenio de Felipe Calderón. Y si ahorita tenemos estos niveles de violencia que a pesar de que se han, pues sí, contenido como tal, pues no se han erradicado totalmente, pero esta caja de Pandora la abrieron ellos, la abrió el PAN, la abrió el PRI, precisamente el PAN. Y son los panistas que ahorita están saliendo de manera estridente a gritar y decir que hay inseguridad, como Lili Telles, Xochitl Gálvez, Kenia y todos los demás panistas, de manera estridente a decir que estamos en un gobierno dictador, autoritario, cuando evidentemente no es así. Y aparte ellos son los que abrieron esta caja de Pandora y militarizaron al país. Entonces sienten que si cambia de la Guardia Nacional a la Sedena en automático, ya es militarizar y se va a volver casi un golpe de Estado o va a ser una cosa ya violenta, cuando evidentemente no es así. Siempre se ha dicho que aunque la policía sea de mando civil o de mando militar, mientras la cabeza que está al mando, que en este caso es la presidencia o el presidente, presidenta, esté bien y tenga una política de seguridad nacional bien a favor de los ciudadanos, de los mexicanos, del pueblo, pues se van a hacer las cosas bien. Pero si tú eres una persona o está en el mando una persona, pues media autoritaria, media mal de sus cabales, evidentemente, aunque sean mandos civiles, lo van a hacer mal. Caso concreto, Felipe Calderón. Entonces, pues la oposición está loca y estridente, pero es algo que ellos ya venían haciendo desde Felipe Calderón. Manuel, dice Steph, y es un argumento que por supuesto hemos escuchado, ellos abrieron la caja de Pandora de militarizar al país. ¿Qué es lo diferente ahora? Porque el presidente en campaña prometía que las Fuerzas Armadas iban a regresar a los cuarteles, había un periodo para que regresaran, luego se extendió el periodo y bajo el criterio ahora es la Guardia Nacional tiene que estar en las manos de las Fuerzas Armadas para protegerle y que no sea como lo fue la Secretaria de Seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían antes y ahora? Bueno, para empezar, buenas noches a todos, y como siempre honrado de estar aquí, mi querida Meme. Para empezar, ¿qué es la gran diferencia? Que la situación de seguridad en el país está peor. ¿Por qué? Porque Peña Nieto siguió la misma línea de guerra de Felipe Calderón
y nunca se sustituyó ni reemplazó la estrategia de seguridad. Pocas veces le damos lo que realmente es el peso en la época de Enrique Peña Nieto, pero realmente duplicó los números de Felipe Calderón Hinojosa. Ahora hay un famoso 3% que es la reducción de la violencia. Obviamente no significa nada, o sea, tú no puedes ir ahí por la vida preguntándole a la gente y que te diga, sí, pues me siento un 3% más seguro. No, sigue desgraciadamente el nivel de violencia en el país, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente, porque estuve analizando el plan del presidente y resulta que, en efecto, su plan es enviar la iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados y lo quiere enviar a finales de septiembre. Para finales de septiembre ya tendremos la nueva legislatura, ya tendremos a los nuevos diputados. Entonces, no es que esté jugando más de la sucesión presidencial, no lo veo que le esté dejando la chamba al siguiente. Lo que yo veo o lo que yo estoy intuyendo es que está planteando que la nueva oleada de diputados, porque acuérdense que los diputados inician un mes antes que el presidente de la República en turno, los diputados inician el 1 de septiembre y los presidentes inician el 1 de diciembre, así está constituido en nuestras leyes, pues tengan 2 meses de ventaja y que ahí puedan organizarse. Bueno, realmente esos 2 meses es un mes, porque hay que recordar que octubre y noviembre es de transición, o sea, prácticamente es como que la cortesía del gobierno saliente para que los nuevos burócratas invadan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Segov y así, ¿no? Pero yo estoy analizando que hay un problema, porque realmente el asunto no es la mayoría calificada, meme. El problema es el Poder Judicial. A ver, ¿cómo se aprobó la Guardia Nacional? Hay que recordar que en el resto del sexenio habían 3 grandes reformas. La primera, la electoral. La segunda, la eléctrica. Y la tercera, esta de Guardia Nacional. Electoral y eléctrica no pasaron porque no había mayoría constitucional. ¿Qué fue lo que sucedió? Esas dos contaban con un plan B, que era la modificación de las leyes secundarias que necesitaban mayoría simple. ¿Qué fue lo que pasó? Se modificó y en el caso de la electoral todavía falta que se vea y en el caso de la eléctrica hasta el momento se hizo sin problemas. El de la Guardia Nacional fue la única de las 3 reformas que pasó con mayoría constitucional. La pregunta, entonces, ¿cómo Morena consiguió mayoría constitucional si no tienen la mayoría? Pues porque el PRI votó a favor, no nos olvidemos de eso. Pues ahí es donde entró prácticamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y donde somete y subyuga a todo el partido, a todo el PRI, Alejandro Moreno, y tú te acordarás que incluso hubo cabildeo en el Senado de la República, donde pasó uno por uno senador del PRI para hablar con el secretario de Gobernación y que prácticamente se haya conseguido los votos suficientes para que diputados y Senado votaran a favor de la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el problema con la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena? Pues realmente ninguno, porque se cumplió el ABC legislativo. Lo envía el Ejecutivo, lo aprueba el Legislativo en ambas cámaras, se regresa al Ejecutivo, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Tan tan, es todo. Lo que sucede aquí es que viene el Poder Judicial, vienen los ministros, y en efecto, 8 ministros de 11 votan en contra de lo que votaron los diputados y senadores. Mi pregunta aquí es, y es cuando yo veo el gran problema, ¿cuál es la diferencia que Morena tenga mayoría constitucional o no, si eventualmente va a venir los ministros para invalidarla? No creo que el tema, ojo, que es muy importante, por supuesto, no andar dependiendo ni del PRI, ni del PRD, ni del PAN, ni de partidos satélites, ¿no? Pero también hay que recordar que hay que segmentar ese voto de la izquierda de manera inteligente, porque si se vota en exceso por Morena, acuérdate que hay una ley de sobrerepresentación, que el límite máximo que un partido político puede tener de diputados es 300, entonces Morena no puede tener más de 300 y para mayoría calificada son 334, o sea que esos otros 34 pues se tendrían que ir a los aliados como el PT y demás. No voy a mencionar al Verde porque hay de nada, porque si se vota en exceso sobre un partido político, los votos restantes, las diputaciones restantes que ganaría Morena se lo van dando al PRI, se lo van dando al PAN según haya quedado electoralmente la contienda. Entonces yo el problema no lo veo en la mayoría calificada, yo el problema lo veo
en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el auténtico problema, porque de nada te va a servir que tú tengas los 500 diputados si tú quieres, si viene el otro poder y dice, ¿sabes qué, Manix? Esto no se va a armar y lo declaro inconstitucional. Ojo, dato adicional, yo tenía información de que se tenían los votos suficientes para que los ministros no la declararan inconstitucional. Por lo menos 2 ministros se voltearon y, ojo, hay nombres y apellidos. Para empezar, José Luis Alcántara Carrancá fue el primer ministro que empezó en la era de López Obrador. 2, Margarita Ríos Farjat. Margarita Ríos Farjat, para decirlo con todas sus letras, es la emisaria judicial de Alfonso Romo, un traidor total al gobierno del presidente López Obrador, el operador y el jefe de Tatiana Cloutier. Ese es Alfonso Romo que organizó el colectivo Sélvame del Tren, que boicoteó el AIFA, que sacó la campaña de desprestigio del aeródromo y del Chaifa y de todo esto. Alfonso Romo, que con Tatiana Cloutier y Gema Santana organizaron Sélvame del Tren para luego golpear el tramo 5, porque Alfonso Romo tenía negocios millonarios en el tramo 5 del Tren Maya y el presidente terminó desviando la ruta. Alfonso Romo es Margarita Ríos Farjat, que el día de ayer, que hace un par de días, votó en contra de esta iniciativa. Así que hay que decirlo claro, Margarita Ríos Farjat y José Luis Alcántara Carrancá. En el caso de Arturo Saldívar, digo, qué bueno, ¿no? Luego está, ahora sí, Loreto Ortiz y pues Yasmín, ¿no? No hay que profundizar mucho. Voy a hacer una pequeña aclaración, mi querido Manuel, en la narrativa que diste de la Guardia Nacional, porque te saltaste la parte más importante. La reforma constitucional de origen de la Guardia Nacional fue en 2019, en febrero del 19. La propuesta de origen del presidente en 2019 era exactamente lo que quiere hacer ahorita. La propuesta de origen es que la Guardia Nacional fuera la Sedena, pero en el Senado, donde se votó en unanimidad, porque todos los partidos, incluyendo el BAN, votaron la a favor de la expansión. No. Todos en el 2019 votaron a favor de esa iniciativa y fue porque Ricardo Monreal hizo la modificación para que fuera de mando civil. Ese fue el por qué es mando civil. Sí. Porque de origen la propuesta era que fuera un mando militar. Pero fue Ricardo Monreal que, para conseguir los votos del PAN y colgarse la medallita de que había logrado la creación de la Guardia Nacional, negoció el mando, cambió el mando militar por un mando civil, y es por eso que cuando viene la segunda constitucional el año pasado, en donde el PRI interviene, la declaran inconstitucional porque la reforma de origen ya contemplaba el mando civil. Entonces, la Suprema Corte se pone como la creación de la Guardia Nacional venía con el mando civil y ahora lo quieren hacer militar. O sea, si la reforma de origen de la Guardia Nacional hubiera salido con el mando militar, esto nunca hubiera pasado. O sea, eso jamás hubiera pasado, nunca se lo hubiera declarado constitucional porque la constitución de origen ya lo hubieran reformado, que eso es lo que se quería en 2019. Fue de las primeras reformas que mandó el presidente junto con las del artículo 3 de los programas sociales y demás. En la Cámara de Diputados salió dividida porque justo en la Cámara de Diputados no le hicieron esa modificación. La modificación cayó en el Senado a cortesía de las negociaciones de Ricardo Monreal, que presumió a diestra y siniestra que para lograr que aprobaran, o sea, que para que los panistas y los priistas entraran a favor de la reforma, tuvo que negociar el mando civil. Entonces, cuando tienes ese antecedente de la reforma de origen del 2019 de la Guardia Nacional, pues cuando quieren hacer que el mando de alguna manera pase operativamente, porque ni siquiera era total, o sea, era también una de pasarlo operativamente, pero todavía un poco con el tema de civil, digamos como que la parte civil se quedaba en la administración de los, como en la parte burocrática, y las Fuerzas Armadas se quedaban con todo el resto. Eso es lo que ya la Suprema Corte declara inconstitucional por ese cambio del antecedente. Entonces, en el momento en que el presidente dice vamos a lanzar una nueva propuesta, o sea, a regresar al origen, pero esperando que vengan los diputados cargados, o sea, que ya tanto Senado como en la Cámara de Diputados tengamos mayoría calificada,
les dan los votos para una nueva reforma constitucional y dejas a la Suprema Corte sin efectos, porque ya estás modificando la Constitución. No tendrían base para decir que es inconstitucional. Esa es la apuesta del presidente. O sea, y justo es presentarla el primer día de septiembre, o sea, el 1 de septiembre, el día de su informe, para que tengan un mes y votarla antes de que se vaya, porque él se va el último día de septiembre. Entonces, es justamente, es un mes para que los que quieran ser candidatos ya entren con la dinámica. O sea, si quieres ser candidato a la 4T, ya sabes que esta es tu misión. O sea, tienes que entrar por default apoyando a la Guardia Nacional, porque va a ser tu primera tarea. Ya se los avisaron con más de un año de anticipación. Entonces, solo quería hacer como esa aclaración en la historia, porque de ahí radica el por qué quiere el presidente que sea una reforma constitucional de origen. O sea, es regresar a lo que pidió en el 2019, que no se logró por negociaciones con los partidos políticos, y eso fue en el Senado. Y me acuerdo sobre todo porque el propio panista Damián Cepeda, él en más de una ocasión dijo, yo estoy a favor de la Guardia Nacional, pero que no tengo un mando militar. Entonces, por eso los panistas decían, sí, adelante, la Guardia Nacional, perfecto, pero con un mando civil. Eso es lo que todavía tenían como el control, porque de ahí radicó el conflicto en el 2019. De hecho, justo en el 2019 debatieron muchísimo, porque ahí es cuando salió el por qué no ponemos a un militar en retiro, que es algo que también habían propuesto del lado de la 4T. ¿Por qué no metemos a un militar en retiro, que ya es un civil? Y del otro lado, los panistas dijeron, no, porque sigue siendo militar. Entonces, esos son los debates que ocurrieron desde el 2019. Bueno, de ahí el contexto para que la audiencia tenga todo el panorama completo. Y aprovecho para darle la bienvenida a nuestro querido Alejandro Torres, que ahí andaba en una diligencia. Me encanta decir esa palabra, diligencia. Muchas gracias, Meme. Buenas noches. ¿Cómo están, Manuel, Edwin? A todos, muchas gracias. Y aquí estamos. Hemos seguido, fíjate que aunque estábamos en esa diligencia, como dices, estábamos siguiendo el programa y nos estábamos escuchando. Así que, Steph, Meme, pues un abrazo ahí. Aquí estamos, pues, listos. Ahorita vamos contigo, mi querido Alex, pero quiero escuchar a Edwin, porque justo dice Manuel, pues van a entrar los diputados, ¿no? Viene la propuesta que entren los nuevos diputados y ok, pero y luego tenemos todavía una oposición, por ejemplo, del lado del PRI-PAN-PRD, que en el 2021 le dieron un bajón de votos a Morena y a la 4T. Desaparece un partido político que es el PES, pero también, lejos de que Morena lograra, o el PT o el Verde, cooptar los votos del PES, pues aunque sean 30 los que hayan sido, están del lado o se fueron del lado del PRI-PAN-PRD. Entonces, la apuesta de Claudio X González ha sido el control del Congreso para bloquear la transformación. Y esa es una lucha con la que no van a dejar. Exacto, o sea, ellos creen que lo que pasó en la Ciudad de México es una victoria y ya es el antecedente para que ganen en 2024 todavía más lugares en la Cámara de Diputados. Entonces, existe este riesgo. ¿Qué pasa con este momento cuando el presidente dice ya hay una primera misión para los diputados? ¿Escalará el conflicto con el PRI-PAN-PRD? Bueno, contestando de manera sencilla tu cuestionamiento directo, sí, pero me parece que, y dadas las encuestas y que cada vez salen más estudios de opinión y que, pues reitero, siguen dándose encuestas, estos partidos tienden hacia la baja debido a principalmente pues a todos los problemas de corrupción que han surgido, que todavía tienen encima y que en realidad, como siempre lo digo, estos partidos lo único que les quedaría y que no van a hacer porque son muy desvergonzados es hacer un proceso interno de reflexión, de autorreflexión y de ofrecer algo a, bueno, los partidos medianamente decentes, porque como reitero, el PAN tiene un programa político antihumano, antiderechos, antimexicano, entonces de esos no se puede esperar nada, ¿no? Pero por todos los demás partidos de la oposición, mediante algún proceso de reflexión, podrían obtener algo en el sentido electoral. Ahora bien, creo que una pequeña aclaración, el periodo de transición es ahora más corto. De hecho, en términos estrictamente cuantitativos, desde los sexenios normales,
Andrés Manuel va a ser el que menos gobierne porque la transición ya no es hasta diciembre, es en octubre, ¿no? Eso por un lado. Luego, manda el mensaje de que sería bueno reformar la Constitución en el sentido de la Guardia Nacional como una comandancia de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero me parece también que está mandando un mensaje, y lo menciona muy bien Manuel, en el sentido de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Creo que, y un observador atento podría darse cuenta, él lo que está, cada que manda una iniciativa sabe que la verdadera oposición, el verdadero obstáculo, la verdadera tranca de las reformas constitucionales que él ha mandado ha sido la Suprema Corte de Justicia. No porque estén velando por la justicia, por el Estado de Derecho, sino porque no quieren que el statu quo cambie. Entonces creo que también me parece que manda un mensaje de el próximo presidente o presidenta debería de observar o de llevar a cabo una ley, un cambio a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto mucha gente no lo sabe, pero bueno, y es un planteamiento mío. Como siempre digo, por lo menos 2 ministros deberían ser electos por voto popular, pero también pues es el poder que puede votar por sí mismo sus emolumentos, es un poder que no rinde cuentas, en realidad es muy opaco, es un poder que sus mismos integrantes no están sujetos a ningún tipo de control de exámenes psicométricos, exámenes psicológicos, ellos mismos lo han impedido y no se lo aplican ellos a sí mismos, porque seamos honestos, jamás te vas a aplicar un mecanismo de control a ti mismo, ¿no? Tú vas a dejar que, o sea, no te vas a regular a ti mismo en el sentido de ponerte trabas a ti mismo. Eh, Otra cuestión, que aquí lo que estamos platicando es lo que podría pasar, pero me parece que tendríamos que platicar también de los mecanismos que quedan ahora y de qué es lo que queda hacer por ahora, ¿no? Por ahora es asumir que, bueno, esto fue un tropiezo, esto fue un trago amargo, pero que no es un problema insondable. Estrategia de seguridad, o sea, esta gente se queja de que no hay seguridad o de que tenemos graves problemas de seguridad. Oigan, señores, el presidente que tanto admiran puso a un narcotraficante de secretario de Seguridad Pública. ¿Qué niveles de seguridad esperan que haya cuando aparte todos los funcionarios los dejó enquistados o todos eran sus amigos y todos saben hacer lo que este sujeto les vino a enseñar, que es básicamente traficar a cocaína, ¿no? Pero ahora tenemos una funcionaria que me parece ha hecho un buen trabajo a la cabeza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tendríamos que asumir que, bueno, por ahora esto es un tropiezo, pero que la Guardia Nacional va a seguir operando y aquí también al presidente le salió el colmillo de politólogo de saber que no es conveniente dejar en suspenso el pago a funcionarios que aparte están armados. Entonces, qué bueno que luego salió a decir los ascensos, los salarios, las prestaciones, la seguridad en el empleo de estas personas, porque al final de cuentas es su empleo, pues está bien afincada, ¿no? Entonces, pues eso como primer comentario, es decir, tenemos una Guardia Nacional que se ha mostrado operativamente eficiente en términos generales y que hay que ver con qué mecanismos contamos para hacer con la Guardia Nacional que tenemos obtener los mejores resultados y que, aquí vale hacer el comentario, las Fuerzas Armadas regulares ya son coadyuvantes por ley en materias de seguridad pública. O sea, ya no hay como tanto mayor problema, entonces se pueden crear mecanismos de acuerdo, o ya existen, de Sedena y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para seguir llevando efecto la operatividad hasta ahora. Y que también hay mecanismos civiles que pueden garantizar y hay que afinarlos y hay que inventarlos más para asegurar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no se corrompa. No, o sea, decir que no se va a corromper pasándola al ejército es un planteamiento a lo mejor un tanto no tan demostrable a lo largo de la historia. O sea, muchos ejércitos, sobre todo de estados latinoamericanos, ¿no? Pues han sido corruptos. O sea, la corrupción puede darse en el ejército, asumámoslo, pero también podemos idearnos mecanismos
para frenar la corrupción, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar. Ok. Ahí la dejo. Ahora, Alex, algo que decía Manuel, que es muy cierto, es que solamente hubo 3 ministros de la Suprema Corte que votaron para que la Guardia Nacional no se le declarara inconstitucional. Muchos pensábamos que igual iba a pasar lo que ocurrió con la ley eléctrica, ¿no? Que no alcanzaron los votos suficientes para declararla inconstitucional, no porque fueran mayoría, sino porque hubo los votos suficientes al menos para frenarlo. Entonces, aquí estamos hablando que 2 ministros que votaron por la inconstitucionalidad del mando, o sea, de esta reagrupación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, fueron los primeros 2 ministros que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró en su administración. Los primeros 2. Entonces, yo recuerdo que una pregunta que le hice al presidente en la mañanera es cómo pensaba reformar al Poder Judicial, si no le iba a hacer una reforma constitucional. Y él me dijo que su estrategia era nombrar a los ministros de la Suprema Corte, los que le tocaran, para que estos ministros empezaran a hacer una depuración y una limpia en el Poder Judicial desde ese cargo, porque él no tenía, o sea, no le iba a dar tiempo a hacer una reforma al Poder Judicial tan profunda y tampoco quería pues sobrepasar la división de poderes, o en lo que en algún momento le exigían que aplicara el cedillazo, que quitara a todos y nombrara nuevos, y tampoco quiso hacerlo. Entonces, ¿qué podemos decir de al menos estos 2? No estoy hablando de los demás porque vienen nombrados desde el Calderonato, desde Peña Nieto, etcétera, pero los primeros 2 ministros que el presidente Andrés Manuel López Obrador manda a terna para que el Senado los elija y sean los primeros ministros, son los primeros 2 que le fallaron. En algún momento el presidente dijo que lo han traicionado. Entonces, pues con estas traiciones, ¿qué hacer con el Poder Judicial? Sí, de hecho, lo mismo hace poco todavía comentó respecto a la forma en la que se debe de modificar al Poder Judicial, hacer una reforma, cuando, si ustedes recordarán, le preguntaron también en la mañanera respecto a la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el asunto de Morena, que por cierto fue resuelto el día de hoy, y la reforma que también estuvo de por medio sobre pues una limitación ya a este actuar faccioso del Tribunal Electoral, en donde, pues en un principio, todos los partidos habían estado en ese acuerdo de avanzar con esa reforma. En medio de este proceso le preguntaron al presidente y él había dicho lo mismo, que él no estaba de acuerdo en limitar al tribunal, como lo dijo en su momento con la Suprema Corte, o de hacer una reforma profunda, sino de cambiar a los integrantes en este caso del tribunal y obviamente también de la Suprema Corte, para que puedan llegar personas cuando menos honestas. Y es que eso fue lo que se intentó hacer. No olvidemos pues que Margarita Ríos Farjat también ocupaba un cargo en la Administración Pública Federal anteriormente, pero pues las tentaciones del dinero, las tentaciones del poder son muy grandes. Eso creo que es algo bastante difícil de controlar. En su momento, frente a esta crisis, se buscó también que el propio ministro Arturo Saldívar extendiera su mandato, que buscara nuevamente la presidencia de la Suprema Corte. Ustedes recordarán, también para que al menos durante el segundo periodo del sexenio del presidente López Obrador se pudiera tener un poder judicial, al menos una Suprema Corte más equilibrada, que pudiera respetar las políticas que se están aplicando en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que creo que lo que sucedió, por un lado, no sorprende. No sorprende, ya se veía venir, se sabía que podía haber una mayoría que, en este caso, frenara el traspaso del mando de la Guardia Nacional a la Sedena. El tema aquí, yo creo, es que más allá de que esto nos lo esperábamos, pues hay 3 análisis que podemos hacer al respecto. Uno es el análisis constitucional o constitucionalista, como lo hicieron algunos de los ministros de la Corte, que se escudaron en un supuesto análisis jurídico, en este supuesto análisis constitucionalista. Incluso algunos mencionaron en sus intervenciones que eran conscientes de la grave situación de violencia y de inseguridad en el país, pero lo que a ellos les correspondía era simplemente interpretar la ley y no legislar. Y yo diría, pues,
Creo que ya hemos visto varias ocasiones en donde se ha atrevido a legislar y a tener actitud de poder judicial la Suprema Corte, pero cuando no conviene a sus intereses o a los intereses de sus jefes, ahí sí no se asumen como poder legislativo. Y es que más allá de este análisis constitucional, que es uno que podemos hacer, por otro lado está el análisis político de a qué intereses realmente está sirviendo la Suprema Corte, no solamente de la oposición partidista, sino del crimen organizado, y en un contexto en el que hemos tenido pues ya la revelación de que el mismo Pentágono, las agencias de seguridad de Estados Unidos están interviniendo en México, están infiltrando las comunicaciones, las filtran a través de la DEA a los medios estadounidenses para golpear al gobierno del presidente, al gobierno democráticamente electo del presidente López Obrador. Entonces, por otro lado está este análisis político que podemos hacer, a qué intereses sirve el gobierno de la 4T, por otro lado la Corte, pero por otro lado incluso creo que habría pues un análisis hasta humanista en el sentido de ponerse a pensar en las implicaciones que tiene en este momento frenar el control que se ha tenido por parte de la Secretaría de la Defensa a la Guardia Nacional. Y es que yo quisiera solo citar aquí la encuesta nacional de seguridad pública urbana que acaba de sacar el INEGI, en donde dice que la confianza en la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional tiene un promedio de 82.5% y que durante el primer trimestre de 2023, pues en general las fuerzas federales mejoraron su confianza. Son las instituciones mejor evaluadas, las instituciones públicas mejor evaluadas del Estado mexicano por encima y por mucho de los jueces y magistrados de la Suprema Corte, pero estos mismos magistrados, estos mismos ministros, en este caso, se atreven a revertir el traspaso de la Guardia Nacional al mando de la Sedena, cuando pues hemos visto que ha tenido resultados favorables, al menos en frenar la curva de homicidios que teníamos en incremento desatada desde la guerra contra el narcotráfico que declaró Calderón, y que por fin habíamos tenido una percepción de la seguridad que ha mejorado en muchas zonas del país, que hay que decirlo, los homicidios todavía se concentran en 5 estados del país, el 50% de los homicidios del país todavía se siguen concentrando en 5 estados que siempre han sido los más violentos, todavía la mayoría de ellos hasta hace poco gobernados por la oposición o todavía gobernados por la derecha, como Guanajuato y el Estado de México, y que, pues bueno, aquí vemos entonces una clara acción por parte de la Corte que más allá del tema constitucional, del tema político, puede tener implicaciones que si no estuviera el gobierno del presidente López Obrador, pues podríamos tener una corporación en manos de un García Luna nuevamente, y es lo que no queremos. Por eso el presidente hace este llamado al pueblo a tener una mayoría calificada que no solamente permita llevar a cabo este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena en 2024, sino abre la puerta también a otras reformas. Y no olvidemos que quedó pendiente un plan A de la reforma electoral, que quedó pendiente el plan A de la reforma energética y otras reformas que yo creo que sería una gran oportunidad para llevar a cabo, como pues, por supuesto la reforma al Poder Judicial. Ok, ahora me voy a ir y quiero que me ayuden en esta segunda y última ronda con lo que quieran decir, pero sobre todo, esta es la parte como pesada. Si bien la Guardia Nacional va a seguir funcionando, ha estado funcionando desde el 2019, con sus aciertos, con sus errores, con sus mejoras, con sus áreas de oportunidad, el presidente está apostando en esta nueva propuesta a que llegue una ola de diputados, que se consiga una mayoría calificada. Estamos hablando de 334 diputados. En el Senado tendría que ser más o menos lo mismo, luego no son 300, pero sí necesita también la mayoría calificada para que no ocurra lo que pasó en 2019. Están los temas que siempre han sido un debate con el INE, por ejemplo, la sobrerepresentación, el tema de la alianza, que si tendrían que votar por uno y por otro partido, etcétera, que en realidad son meras suposiciones. Lejos de las meras suposiciones de cómo va a estar conformado la alianza, si va a ser alianza o no, lo que yo quisiera preguntarles es, ¿qué tan viable realmente ven que en el 2024 la 4T, como sea que se conforme,
solo Morena, Morena PT Verde, Morena PT o Morena, como sea que se conforme, alcance mayorías calificadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, tomando en cuenta que mucho, sobre todo en una elección federal y en elección federal presidencial, mucho depende de quién es el candidato. O sea, el que sea el candidato presidencial prácticamente es el que marca para muchas personas si van a votar por los diputados o por los senadores del partido. Y como Andrés Manuel no hay dos. No, ninguno de los presidenciales, por mucho que sean cercanos y que tengan su trayectoria, su camino, etcétera, son Andrés Manuel López Obrador. Lo que logró Andrés Manuel en el 2018 fue histórico. Una votación histórica, una votación que dejó la vara muy alta para una elección presidencial, porque nunca se habían conseguido esos votos. Recordemos que tanto, o sea, desde Salinas, desde antes, ganaban con 20 millones, 19 millones, 16 millones, 14, o sea, iban ganando, no subían de 20 millones de votos. Con Andrés Manuel fueron más de 30 millones de votos para él. Entonces, ¿eso puede ser posible en el 2024? Si no, ¿de qué depende? Voy contigo, Steph, empiezo. Pues en la política todo puede ser posible, sin duda. Bien mencionas, no hay otro Andrés Manuel. Andrés Manuel, pues es la verdad, perdóname la expresión, es un monstruo arrasador de votos y de gente adepta, de gente que lo ama, de gente que lo quiere. Y en el gobierno, como lo ha ido ejerciendo, esta popularidad del presidente, esta gente que a lo mejor en ese momento no votó por Andrés Manuel, ahora sabemos que va a votar por Andrés Manuel. Aunque no esté Andrés Manuel en la boleta, van a votar por el proyecto del presidente sin mencionar otro escenario que en ese momento no estaba, pues estas estructuras ya partidistas que actualmente ya existen en los diversos estados que ya se ganaron y que en ese momento eran opositores y que actualmente son ya de la 4T. Y esta parte de, pues sí, de las personas que están ya convencidas del proyecto, que en ese momento era algo como ditutativo, como todavía pues vamos a votar por la esperanza y ya lo que salga, ¿no? Hubo gente que votó de esta manera, hubo gente convencida totalmente en votar por Andrés Manuel y esta gente que estaba dudosa ahora va a votar a favor de esa cuarta transformación. Como bien mencionas, Meme, tiene que ver mucho de la mujer o el hombre que quede como candidata o candidato. ¿Por qué? Porque sin duda esta unidad o división es lo que va a marcar la diferencia en que se pueda llegar a esta mayoría que quiere el presidente en ambas cámaras, y en los congresos locales definitivamente. Si no, de lo contrario, si la candidata o el candidato no marca esta pauta de la unidad, si no marca esta pauta y no afianza esa unidad, va a ser imposible. Una, porque ninguno, ni todos juntos, los 5, no tienen ni el carisma y no tienen ni la fuerza política que tiene Andrés Manuel. La única forma de poder llegar a esta votación y realmente fuerte, pues es con la unidad de todos estos equipos que están dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Por eso es lo importante de no hacer menos a nadie. Por ahí algunos dicen, pues es que Noroña ni siquiera es parte de Morena, pero no se le puede dejar de lado a Noroña porque Noroña tiene muchos adeptos y cada día va teniendo más gente que lo sigue. El hecho de que Noroña el día de mañana, como lo hizo Verdeja en Coahuila, dijera, bueno, pues yo me voy con mis canicas y los votos que saque, me voy por el PT le daría la candidatura sin duda a Noroña. ¿Y cuánta gente se desbancaría de la 4T con Noroña, lo que está pasando en Coahuila? Es por eso bien importante que sea el perfil que sea, como hizo en su momento Andrés Manuel en el 18, hay que sumar. No estamos en el momento de dividir, no estamos en el momento de restar. Yo sé que todo el mundo tiene su corazón y afianzado a la candidata o a alguno de los candidatos, sea hombre o mujer, pero lo importante es esta unidad, porque sin esta unidad, pues se puede ganar la presidencia, pero no se va a llegar a arrasar en los congresos y el presidente o la presidenta que llegue no va a llegar con esa mayoría y no va a poder hacer la transformación más allá de lo que se requiere. Entonces es por eso que se tiene que fijar mucho y hay que tenerlo también bien en cuenta que el día 5 de junio, un día después de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, a partir del lunes 5 de junio, ya estaremos entradísimos todos en el proceso interno dentro de Morena
y obviamente, pues en este caso Noroña, aunque sea del PT, pero ya estaremos viendo qué y cómo van a ser las cosas. Ya lo anunció Mario Delgado el día de ayer y el proceso se está adelantando. Entonces tenemos que estar pues muy unidos sobre todo, y toda la gente que, aunque no sean militantes del partido, pero que sean simpatizantes de este movimiento, pues invitar a la unidad. Manuel, con todo lo que está pasando, evidentemente estamos en una sucesión presidencial anticipada, adelantada por el propio presidente, completamente transparente, ventilada, sabemos quiénes son, no hay dedazos ni hay tapados, sabemos perfectamente quiénes son los que quieren y pues Morena, el partido dice que depende de una encuesta, o sea, la cosa está adelantada y a luz pública, pero Steph habla de unión. También se han dado sus trancazos los presidenciables, por abajito de la mesa, que uno que otro, que los operadores de uno atacan al operador del otro, que si el otro, o sea, el caso de los espectaculares de Sheinbaum, que si los de Ebrard la denuncia, o sea, ha sido muy público que van con todo y que no están como muy unidos. Ya también dijeron, no sé eso cómo tomarlo, si de dientes para afuera, si lo van a tomar como real, que pues sea que gane, pues los van a incluir en su proyecto, ¿no? Lo escuché de Claudio Sheinbaum, lo escuché de Ebrard, que pues sí, se van a unir y todos amigos como siempre. Ricardo Monreal creo que es el único que no incluimos, no se vaya a enojar. Pero, ¿de verdad podemos hablar de unión? Porque algo que dice Steph es clave. Si no van unidos, híjole, no se garantizan esos votos, tú. Yo lo que te diría es que todo lo que está pasando está totalmente planeado milimétricamente, no desde ahorita, sino desde 2015, 2016, incluso antes de que se conquistara la presidencia de la República. Nada de lo que está sucediendo en este momento está fuera del control de alguien. No, es lo que está pasando es justo como lo quiere que suceda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo haría dos separaciones. Una cosa son los presidenciables y otra cosa son los operadores de los presidenciables. Así que, ¿quién se está dando de trancazos realmente? ¿Los presidenciables o los operadores de los presidenciables? Yo creo que en este momento los operadores de los presidenciables. ¿Sabes tú quién fue el senador que filtró el audio de Adán Augusto López Hernández en esta reunión que tenían privada y que lo envió a la redacción de Latinos? ¿Sabes quién fue ese senador? Pues no fue senador, fue senadora. Y fue Marta Lucía Mitchell, fue Malu Mitchell, quien es el brazo operador de Marcelo Ebrard. Al mismo tiempo, Malu Mitchell ya tiene un historial bastante poco, vamos a decir, amigable, no solo con Adán Augusto López, sino también con la propia Claudia Sheinbaum, llevando denuncias de actos anticipados de campaña. Al final, Malu Mitchell es una queda bien, ¿no? Para mostrar lealtad a Marcelo Ebrard. Ella es senadora de Guanajuato. Normalmente Marcelo tiene una muy buena presencia en estados opositores, Jalisco, Guanajuato, mucho en el Bajío también, pero yo sí veo que son estrictamente los operadores. Lo que me preocupa aquí es que hay algunos personajes que tienen poder, que son titulares del Ejecutivo o incluso estatal, que deben de aprender, o sea, que no es un juego, o sea, no se puede prestar a golpeteos tampoco. Por ejemplo, yo ahorita veo una tendencia muy marcada de los operadores políticos. Por ejemplo, hace una semana yo veía que un portal de dudosa procedencia, yo no jamás vi de dónde salió eso, sacó una nota de que supuestamente Roberto Gil Suart iba a ser el coordinador de la campaña de Adán Augusto López Hernández. O sea, imagínate eso, ¿no? Roberto Gil Suart. Bueno, ¿qué tan grave estuvo la fake, no? Que hasta la propia Lili Telles dijo, no es cierto, Roberto Gil Suart es mío y va a coordinar mi campaña presidencial, no se va a ir con Adán Augusto López, ¿no? Y luego como que, digo, uno que es chismoso, ¿no? Luego te vas enterando de ciertas cosas y cómo son realmente los consultores, los consultores, los estrategas que tienen contratados, muchos de ellos extranjeros. Antonio Gutiérrez Ruiz, ¿no? Es uno de ellos,
que ha prácticamente lanzado la línea de golpetear a los otros presidenciables. Por ejemplo, yo vi mucho que incluso la propia Laida Sansores se fue con la finta. Quiero pensar yo que se fue con la finta y que no es realmente parte de una estructura perversa con fines al 2024, porque imagínate, ella siendo gobernadora de Campeche y realmente va entrando. Si no sale como lo planea, va a tener que también ser gobernadora con otro titular del Ejecutivo Federal, donde supuestamente hay operadores de Alejandro Moreno Cárdenas en la campaña de Adán Augusto López Hernández. Yo estoy verificando ese dato porque también me está interesando mucho, que vendría siendo en Chiapas y en Aguascalientes. Sobre todo me interesa el de Chiapas, por la región del sureste. Recuerda tú que Rutilio Escandón es cuñado de Adán Augusto López, el gobernador de Chiapas. Bueno, pero no puedo dejar de pensar que convenientemente como que se omiten otros brazos operadores de otras corcholatas. Es el caso de Gabriela Jiménez, que fue miembro directa del clan de Felipe Calderón Hinojosa, quien hoy lidera la organización Que Siga la Democracia y hoy es parte de la estructura cercana de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La íntima de Felipe Calderón, invitada incluso en el grito de independencia, no sé si fue del Bicentenario o del 2009. Entonces yo no sé por qué como que selectivamente se van abordando unas con otros. Realmente el que yo veo más ahí light que va haciendo su bola, ¿no? Es Ebrard con sus TikToks, pero yo honestamente no sé de qué le va a servir a Ebrard tener tantos seguidores en TikTok porque es un público centennial y los centennials no van a votar en 2024. O sea, a lo mejor para el 2030, pero no le sirve el público centennial a Marcelo Ebrard. Yo sí noto que es los operadores electorales, son los operadores electorales que se están golpeando mutuamente, pero los presidenciables saben una realidad suprema y es que no importa qué, no se pueden meter el pie a la hora de que tengan que enfrentar a la oposición. ¿Quiénes son de los tres? Porque yo no hay cinco, a ver, no dentro de la recta final incluso ni siquiera son tres para mí, son dos, y lo digo con sus letras. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Marcelo Ebrard sabe que no va a ser presidente de este país, lo sabe. Lo que está haciendo ahorita Marcelo es aumentar su capital político para negociar con el próximo que sea el presidente, así de sencillo, senadurías y diputaciones federales, así tal cual. La inclusión de Noroña y de Monreal por parte del presidente López Obrador movió las encuestas. Hubo una reconfiguración electoral, porque Noroña, el diputado Fernández Noroña, que es el que concentra el voto más radical de la izquierda, al momento de entrar en las primeras encuestas internas, hasta donde yo tengo información, redujo de manera considerable la intención de voto de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es el voto radical de izquierda mexicana. Y en el caso de la anexión de Ricardo Monreal, redujo la intención de voto de Marcelo Ebrard enfocado a la clase media y clase alta, al igual que la clase empresarial. Es decir, hubieron reconfiguraciones. Yo no estoy viendo, ojo, que entre presidenciables, y hablo de los auténticos, que se trata de Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández, vean este tipo de conflictos a la hora de gobernar. Saben que van a tener que cerrar filas, y esto yo lo dije aquí hace como un año. De los cuatro hay dos grupos, Ebrard, Monreal y Claudia y Adán. Así que independientemente de quién salga el presidente de la República, hay una realidad ineludible, y esa es que quien quede sabe que va a necesitar a los otros dos. Ese es mi punto de vista y vamos a ver cómo continúa todo. Yo te lo voy a poner a ti, Edwin, porque algo que dice Manuel, y eso es cierto, por ejemplo, lo de Gabriela. Nosotros sacamos un episodio especial hablando de todos los antecedentes de Gabriela, que dejen ustedes que están ligados a Felipe Calderón, están ligados al Calderonato de Michoacán. Su tío fue secretario de seguridad de Silvano Aureoles y lo mataron en un helicópterazo, bueno, en un avionazo a los meses de entrar en funciones. Entonces,
yo he cuestionado, y se lo dije a Citlali hace rato que platicamos con ella, que estén dejando entrar todavía a muchos perfiles de dudosa procedencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, puedo hablar de lo que sé, de lo que no. En Puebla, Marcelo Ebrard ha sido apoyado por los del Partido Verde de forma histórica. No es de ahorita, el apoyo, por ejemplo, de un Juan Carlos Natale, que es diputado federal del Verde, es como que muchos, incluso en Puebla decíamos que Juan Carlos Natale era como el niño de oro de Ebrard, porque siempre se ha apoyado, por ejemplo, de esa estructura. Y hay muchos expriistas, recién expriistas, que también están ahora ayudando al secretario de Gobernación en Puebla. O sea, hablé de Francisco Montaño, que pues sí está ahí, dejó al PRI y se fue a Morena. Pero todavía siguen siendo estos dudosos y estas peleas entre operadores a mí me hacen dudar si en realidad los operadores se mandan solos. Pero No, o sea, no, no, o sea, tienen luz verde, solo tienen luz verde. Es como se mandan solos, No los yo ponen. no voy a pecar de ingenuidad. Si bien quizás no dan las instrucciones directas, existe una autorización porque la guerra es ahorita. A partir de junio, ya que definan quién va a ser el candidato, vamos a ver dónde está esa unión. Pero la guerra es en este momento cuando se destapó la candidatura. Entonces, Edwin, vuelvo con mi tema. ¿Es posible esa unión histórica para repetir un 2018, duplicar un 2018 en el 24? Que dicho de paso, Manuelito, sí van a votar algunos centennials, no todos, porque aunque no nos gusten los millennials, ya tenemos 30, ¿no? Entonces, los millennials que nos han estigmatizado históricamente, los más jóvenes, millennials, tienen 26, si no estoy mal. Y de ahí en fuera para atrás todos son centennials. Entonces, bueno. Sí, tú eres centennial, de hecho. Entonces, bueno, entonces la anterior a la mía, pues. Ajá, o sea, los millennials, los chavitos, o sea, tú eres de los primeros centennials, si no estoy mal, pero sí hay centennials que van a votar. Entonces la anterior a la mía, quise decir. Menos está interesante. Entonces, pues, Ebrard efectivamente le está apostando a una audiencia, a los más jóvenes, a los que va a ser como su primer voto. Es como de, venga, chepa acá. Y vaya, hay muchas cosas que están pasando en esta sucesión anticipada. ¿Se puede llegar a esa unión? Bueno, me parece que sí, pero tendrá que ver con muchas cuestiones, entre ellas pues la dinámica interna del partido, qué medidas va a tratar sí, va a llevar a cabo el partido en aras de esa unión. Es decir, uno no puede construir una unión de la nada, que vaya a la nada, ¿no? En este sentido, ¿qué opciones les van a dar tanto en el partido como el que gane con los que no ganen? Entonces, de eso dependerá la unión, de que se sepa reconocer el papel que cada uno tiene, reconocer el capital político que cada uno de los agentes en disputa tienen, tratar de que lleguen a buenos términos, es decir, y aquí o sea, me meto en temas no precisamente de mi total agrado, pero sí va a tener que haber una especie de concilio, reunión, ¿no? En la cual la dirigencia del partido, todas sus instancias y pues los presidenciables y sus operadores políticos más cercanos, de llegar a qué vamos a hacer el día de mañana, o sea, a partir del día 1 en el que salga la encuesta y salga el ganador o la ganadora de la encuesta, ¿qué va a pasar al día siguiente? Porque, como dice Steph, si cada quien dice, yo hago mi capital político, yo hago a mi gente y me largo hasta donde tope, pues sí se puede desfondar el partido. Porque admitámoslo, muchos de los presidenciables pues son también militantes fundadores de Morena. No todos, de hecho hay uno que apenas hace un año se registró como militante, pero otros tantos sí son miembros fundadores de Morena. Entonces, pues sí dependerá de toda esta serie de arreglos, de toda esta serie de acuerdos, de que el que gane, pues por lo menos dos ya lo han dicho, medio en serio, medio en broma, sí planea invitar a quien no gane a formar parte de su gobierno. Creo que sería una salida decente, creo que sería una salida digna de todos aquellos que pues no resulten
seleccionados en la encuesta, ahora también van a tener que llegar a un acuerdo en cuanto a cómo vamos a decidir quién va a ser o sea, ¿qué otro método aparte de la encuesta, que, bueno, es un método, digamos, que en el partido se le tiene mucho respeto porque es una encuesta que se ideó el presidente del partido, que actualmente es el presidente pues, de la nación, pero que a ver qué otro mecanismo nos inventamos, nos ideamos, nos acordamos para este tipo de candidaturas que pueden definir la vida política de un partido, ¿no? Entonces, creo que sí. Y es más, yo creo que incluso el bloque reaccionario lo sabe. Estaba viendo un video, un segmento cortado de Atypical TV, martirizándome, por supuesto, y decía un periodista que siempre ha sido bastante reaccionario, aunque pretende no serlo, René Cardona, con esta señora que se llama Tere Vale, que yo no sé ni qué sea, o sea, no sé qué sea, solo que es una señora y que habla muchas sandeces, ¿no? Pero estaba platicando, no va a haber ninguna transición, es decir, Morena tiene bajita la mano los siguientes 12 años. Y eso creo que es un punto a favor, es decir, la continuidad de Morena también va a depender mucho de, no tanto los aciertos de Morena o de las administraciones de Morena, sino de que mucha gente ya no está dispuesta a votar por el bloque reaccionario en cuanto tal, y es más, mucha gente ya no está dispuesta a votar a esos partidos por haberse unido, es decir, el ala dura del PAN no está tan contenta de ir con el PRI, y el ala dura del PRI no está tan contenta de ir con el PAN, tan es así que lo estamos viendo en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí se puede llegar a una unión, dependerá de que lleguen acuerdos, porque a ver, todo en política puede solucionarse. La política es el arte de solucionar conflictos de manera pacífica. Esto es un conflicto, las organizaciones tienen conflictos y las organizaciones también deben de tener mecanismos para solventar estos conflictos, ¿no? Entonces, depende de cómo se dé la vuelta a este conflicto, ¿no? Y también te digo, es que el otro bloque no tiene nada que ofrecer, no tiene mucho que ofrecer, la gente ya no se los compra y ellos mismos saben que está en la derrota, ¿no? Entonces creo que sí se puede dar, depende de muchos factores, pero sí se puede dar. Y también, yo creo que también cada corcholata debería como ser más cauto y también decirle a sus operadores políticos, oigan, no hay que darle tan duro a cualquiera que sea la otra corcholata, porque al final también voy a tener que pactar con ellos, los voy a necesitar y el partido también los va a necesitar. Si no llegan a un puesto de gabinete, tendrán que ocupar algún cargo orgánico en el partido. Perdón, así funcionan los partidos. Creo que lo que estoy rescatando, lo que todos están diciendo es, al final están obviamente en este momento las emociones calentándose y conforme vaya pasando los meses todavía más, sobre todo cuando termine el proceso electoral del Estado de México y Coahuila, ahí vamos a ver que estalla absolutamente todo porque la decisión de Morena no es difícil, pero tendrán que decidir si están con el movimiento o si lo que quieren son sus intereses personales. O sea, que ahí es donde está la dinámica. ¿Qué es lo que realmente a lo que realmente se unieron? ¿A un movimiento de transformación o un movimiento del sigo yo porque me toca? Entonces, es donde creo que vamos a ver quién es quién. Ya algunos han dicho claramente, ¿no? De sí te voy a integrar y la. Por ejemplo, el caso del secretario de Gobernación, lo platicaba el día de ayer, creo que es el que más ha respetado al presidente Andrés Manuel López Obrador, de decir, es tiempo de Andrés Manuel López Obrador, se sabe que quiere ser presidente, sé al menos que el sur-sureste es el fuerte de la Secretaría de Gobernación y que hay mucha gente que quiere a un presidente que también sea el sur-sureste para que continúe la transformación de ese lado. Pero estamos, bien lo ponen todos, esta es una dinámica, son estos famosos juegos de poder que yo lo digo, no son tersos, por mucho que todos sean amigos, en algún momento se van a aventar sus respectivas piedras. Mi querido Alex, voy a cerrar contigo. Edwin mencionaba la oposición. La oposición apenas presentó un relanzamiento del relanzamiento del relanzamiento del relanzamiento del relanzamiento de la alianza de Claudio X González. Entonces,
En el relanzamiento del relanzamiento, que ahora es Rosa INE, para los que, Rosa INE, dicen que van unidos. Y ahí están que 11, que es que 9, son 9 u 11. Está Santiago Krill, Lili Telles, está Gustavo de Hoyos Walter, estaba también Enrique de la Madrid, está Silvana Aureoles, estaba Claudia Ruiz Massieu, estaba también, ¿cómo se llama? Beatriz Paredes, no me acuerdo quién más, pero prácticamente estaban estos perfiles. Entonces dicen, no, hombre, que ellos ya listos para quien sea, cuando quieran y a la hora que quieran, casi nos vemos a la salida. ¿Representan algún tipo, cualquiera de estos, el que sea, representan algún tipo de competencia para la unidad rumbo al 2024 que logre realmente? Porque después de lo que dijo hoy el presidente, el debate del 2024 va a ser la Guardia Nacional. O sea, es el candidato de la Guardia Nacional y el candidato de la no Guardia Nacional. Entonces, o la candidata, como sea, ¿realmente representan algo? ¿Tienen algo que ofrecer, al menos en temas de seguridad? No sé, ¿algo? Pues no, de hecho, el tema es que ni siquiera dentro de las mismas filas de la oposición se vio que reaccionaran motivados por alguno de de estas propuestas que tuvo la oposición, que se suman a las 50, 60 propuestas que ya tiene la oposición para presidenciales al 2024. Y es que creo que esto también tiene mucho que ver con su lógica de democracia liberal burguesa, en donde no debe de haber caudillismos, en donde siguen pensando en una lógica de despolitización de la gente, de que se pueden comprar al electorado con spots en televisión, con su buena cara, con discursos facilones, con su demagogia. Y es que ellos están pensando en una lógica y en una dinámica política todavía previa a la del 2018. Y es que por eso es que cada vez más, y entre más nos acerquemos a la elección del 2024, realmente la discusión sobre el proyecto que va a continuar en la presidencia, al menos desde la presidencia, va a ser en torno a las posibilidades dentro de la 4T. Y es que creo que dentro del espectro político es otra de las cosas que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la discusión, incluso la verdadera crítica al interior de la 4T, algunas políticas, acciones, a los mismos personajes, la verdadera disidencia está dentro de la misma cuarta transformación. No vemos disidencia o capacidad crítica desde los partidos de oposición, sino que se ha comido Morena y se ha comido la 4T a buena parte del espectro político, y a ellos los deja desplazados de forma muy marginal. ¿Qué es lo que sí tienen todavía? Tienen un apoyo de las clases medias, tienen recursos con los que pueden comprar votos, con los que pueden tratar de comprar voluntades en los estados, operar todavía con algunos programas clientelares que tengan en los estados, como es el caso del Estado de México, Coahuila, pero realmente en términos del electorado que vota por conciencia, y esto se refleja en las encuestas, que creo que esto lo refleja, lo retrata muy bien. Ellos están totalmente desplazados. La discusión está centrada absolutamente en quién y en qué proyecto se va a continuar a partir de 2024, pero desde la 4T. Entonces creo que esto pues, nos deja ya un escenario muy claro de que yo coincido con Manuel. La discusión está centrada entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, y que más allá creo que a eso es lo que estamos apostando, a que más allá de las discusiones entre operadores y entre personalidades o argumentos a partir de la personalidad, del físico incluso, y yo diría hasta más allá del hecho de que si es hombre o es mujer, habría que revisar pues el proyecto específico que cada uno puede tener para la presidencia de la República desde los resultados que ha dado gobernando cada uno de los aspirantes a la presidencia. Yo creo que va a ser muy determinante después del día de la encuesta, saber quién es quién se va a mantener en el proyecto, quién va a sacar su lado más oportunista y pues se decidirá por el proyecto del bloque conservador. Tampoco creo que nos deba sorprender si eso sucede, pero creo que incluso si alguien de los aspirantes, incluso de
los 5 o más aspirantes que pueda haber a la presidencia desde la 4T, si alguien de ellos lo hace, Monreal, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, pues realmente solamente van a quedar exhibidos, que siempre pertenecieron a ese bloque conservador. No creo que sumen votos realmente al bloque conservador, sino que solo su trayectoria política, su figura que han mantenido a costa de la popularidad del proyecto de la Cuarta Transformación, pues va a quedar muy, muy disminuida. Y creo que este es el momento, y aquí yo cerraría con esto, este es el momento de ponernos a pensar de que todos los simpatizantes de Morena, de la 4T en el territorio, se comience a pensar en términos de los distritos electorales, que no se espere, y esto es un reto de Morena, por supuesto, de las dirigencias, pero pensando en que la Cuarta Transformación es un movimiento amplio que se sostiene por las bases, por sus millones de simpatizantes, es momento de que esos millones de simpatizantes se comience a preguntar cómo vamos en cada distrito, más allá de términos del municipio, incluso del estado o de las colonias, saber cómo vamos, preguntarnos cómo vamos en mi distrito electoral, cómo está ahí la correlación de fuerzas, cómo vamos rumbo al 2024 para garantizar que se tenga esta mayoría calificada, que se va a poder construir solamente distrito por distrito federal y sección por sección rumbo al 2024 para poder derrotar verdaderamente al proyecto del bloque conservador y garantizar, sea quien llegue por la Cuarta Transformación a la presidencia en 2024, garantizar la gobernabilidad y la posibilidad de profundizar este proyecto, que yo diría, y ahí sí incluso voy a diferir con el propio presidente, que dice que puede consumarse la Cuarta Transformación cuando se lleven a cabo estas reformas en septiembre del 2024. Yo nos pondría una meta mucho más larga, yo diría, por muy utópico que pueda parecer, pues que la 4T no se consume hasta que haya un verdadero estado de bienestar, hasta que no haya una niña, un niño en este país que no coma 3 veces al día, que no vaya a la escuela, que no tenga un hogar digno, que no tenga condiciones y acceso a los grandes derechos, no solamente de vivienda, salud, sino incluso a la cultura, al ocio, al entretenimiento, y que esto permita verdaderamente consolidar el humanismo mexicano no solo como pensamiento, sino como verdadera acción y como verdadera realidad en el país, que se pueda sentir en la realidad de todo el pueblo en México. Pues chicos, muchas gracias por su análisis bastante detallado, con datos. Creo que la audiencia tiene para sacar sus propios argumentos, generar su propio criterio y, por supuesto, que compartir y comentar. Ayúdenme con sus redes sociales para despedirse y ya saben que nos vemos la próxima semana. Steph, ¿cuáles son tus redes? Muchas gracias, Meme. En todas mis redes sociales estoy como Stephanie Lavalle 17 en TikTok, y las demás redes sociales como Stephanie Lavalle, ahí me pueden seguir, ahí hacemos los otros análisis, y también decirles que me vayan a seguir en mi canal de YouTube. Ya estamos haciendo hoy hicimos el primer en vivo en YouTube, entonces nos estamos estrenando, de hecho. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas felicidades, mi querida Steph, así que te sigan en tus redes, por favor. Manuelito, lo mismo. Gracias, Meme. Manuel Pedrero en todas las redes sociales, primordialmente en YouTube, donde los invitamos a que se suscriban. Si me lo permites, Meme, utilizar las cámaras y micrófonos del Chile, extender desde este importantísimo foro y expresar mi más profundo pésame y externar mis condolencias a la familia Serrano Arroyo, porque ha fallecido justamente el padre de nuestro querido amigo Vicente Serrano, que encuentre fortaleza en estos momentos tan difíciles y que no está solo, y que le enviamos un fuerte abrazo, por supuesto. Pronta resignación y mucha fuerza a la familia Serrano. No quería dejar pasar la oportunidad de decirlo, Meme. Muchas gracias, Manolito. Efectivamente, Vicente comentó en sus redes sociales que había ya fallecido su papá, y pues también desde esta familia al Chile, como se lo dije hace un ratito por mensaje, y como ya lo saben, pues lo siento muchísimo, lo sentimos muchísimo, pues le mandamos a la familia todos nuestros abrazos y pronta resignación. Y seguimos con las redes, mi querido Edwin, las tuyas, por favor. Pues solo Twitter, evidentemente me uno a las condolencias. Yo también he compartido poquito, pero he compartido con Vicente, y
bueno, pues también me uno a las condolencias y que espero que esto le sea lo más leve posible. Es una situación compleja, ¿verdad? A cualquier edad, que se muera un padre o una madre siempre es complejo, entonces pues que le sea lo más llevadero posible. Mi Twitter nada más, te pasé el cambio, ya no es ese, es @ed, con mayúscula, _Manning, creo que la M mayúscula, 1789. Por ahora nada más, editar video es bastante más complejo de lo que mucha gente pudiera pensar. Pero solventaremos no sabemos muchos, cuánto, pero pero próximamente, solventaremos dejémoslo todos así. esos problemas. Dejaremos así como próximamente. Alex, tus redes sociales, porfa. Muchas gracias, Meme. Pues también mandarle un abrazo a nuestro querido Vicente y toda la solidaridad y el apoyo, un abrazo en estos momentos que definitivamente sí siempre son muy difíciles. Pues nos encontramos por acá en las redes como cada semana. Agradecer, Meme, el espacio, agradecer a Manuel, a Edwin, a Steph, a todas y todos también por sus comentarios que siempre nutren. Yo debo confesar, siempre después de la transmisión regreso a ver los comentarios de todas y todos que nutren definitivamente mucho la discusión. Entonces, pues agradecerles también a ustedes. Nos encontramos en las redes como @Alejandro4T_ prácticamente en todas las redes como Alejandro Torres. Por ahí nos estamos encontrando. Antes de despedirnos, me gustaría compartirles mañana hay movilización de la UNAM, mañana marchamos, mañana del Zócalo a la Cámara de Diputados. Hay que decirlo, aún hay algunas participaciones de ciertos grupos de estudiantiles que tratan de posicionar la agenda de la derecha en este contexto, pero creo que se va ganando mucho terreno en la UNAM con los temas de la democratización de la universidad, del combate a la corrupción y los privilegios, de esta burocracia dorada de la universidad, y precisamente mañana va a haber esta marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados para exigir una auditoría de la Auditoría Superior de la Auditoría Superior de la Federación a la máxima casa de estudios, a la UNAM, para saber qué es lo que se está haciendo con tantos recursos, la mitad del presupuesto de educación superior que recibe la UNAM solamente y que se concentra pues en muy pocas manos, mientras el resto de la comunidad, estudiantes, académicos y administrativos pues padecen condiciones bastante lamentables. Entonces va con mucha fuerza y ojalá nos puedan estar acompañando por ahí mañana en esta movilización. Un abrazo a todas y todos. Pues ahí está, mucha fuerza también para ustedes y muchas felicidades a la comunidad de la UNAM que no se deja, así que no se dejen, por favor. Ya les voy a sacar como el comercial ¿se acuerdan del comercial de Chabelo y de la Chilindrina y así de, no te dejes, mucho ojo? Bueno, quizás estaban muy chiquitos para eso, a mí sí me tocó, pero no se dejen, mucho ojo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan y álcense las veces que sean necesarias. Gracias por sus palabras, por sus análisis, nos vemos la próxima semana, cuídense de mucho.